que lleva a la muerte, que lleva a la muerte. Sí, los vicios, el no cuidar tu cuerpo, las borracheras, la drogadicción, son pecado. Pecado es todo aquello que te aleja de Dios, que te hace daño. Cuando escribí esto le decía a mi hijo, hijo, Dios te ama inclusive más que yo y que tu mamá. Él quiere tu bien. Y se lo vuelvo a decir ahora. Y te lo vuelvo a decir a ti. Dios quiere tu bien. Andar en el camino del pecado. Te recomiendo que leas el Salmo 1:1. Andar en el camino del pecado, esto es, practicar el pecado, es muerte. Sí, es muerte. Si te das cuenta, cuando practicas el pecado, te olvidas de tus proyectos familiares. Es muerte de tus proyectos familiares, es muerte de tus proyectos profesionales. Has dejado la escuela porque te ha importado más el vicio. Es muerte de tu alegría de vida, es muerte de tu felicidad y hasta de tu cuerpo. Tu mente se confunde pensando que lo que te hace daño, los vicios y excesos, son buenos. Tal vez te den una felicidad pasajera, pero tarde o temprano te das cuenta, pero más bien casi siempre es tarde. Tarde te das cuenta que por buscar esa falsa felicidad que te dan las cosas del mundo, que el mundo llama vivir, te llevan a la muerte de la verdadera y duradera felicidad. Sí, amigo que estás anexado, amiga que estás en un anexo contra las drogas. El pecado es muerte. Este mensaje está dirigido especialmente a los anexos, en general a los cristianos. Este mensaje fue dirigido especialmente a mi hijo. Esta es la medicina preventiva. Analízalo. Si es que no se han muerto muchos de tus proyectos, pues hay que revivirlos. En Romano 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa va a ser la finalidad, esa va a ser el fin. Eso es lo que te va a dejar el pecado, muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regala a Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Los psicólogos y psiquiatras se han dado cuenta que los viciosos buscan la muerte de su cuerpo. No les importa su salud ni su bienestar. Están atrapados, viven engañados pensando que el vicio les da vida, pero en realidad les da muerte. ¿Y qué es lo que dicen? Déjame, yo sé lo que hago, te vas a morir. Y sí, ¿y qué? Llega al grado de no importarle ni su propia vida, que es tan valiosa, y que, según nuestras creencias, ni siquiera les pertenece. Esa vida se las dio Dios y pertenece a Dios. Los padres hemos cometido terribles errores al educar a nuestros hijos por nuestra falta de sabiduría, pero Dios es bueno y es sabio, y ahora nos rescata de nuestra vana manera de vivir. En Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 o verso 18, nos dice a nosotros, me dice a mí, pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. A ver, ¿qué dice aquí? Que fui rescatado de mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres. Tremendo, ¿no? A veces los padres les enseñamos a los hijos una manera mala, una manera vana. Vana es algo que está vacío, que no contiene nada. Es semejante a una nuez vana. La abres, buscas un tesoro, que es su fruto, no tiene nada. A veces enseñamos a nuestros hijos una vida vana, sin valores, pura diversión. Y con nuestros actos, con nuestro comportamiento, les enseñamos más que con un consejo, porque nos ven llegar borrachos, golpear a la madre, nos ven inclusive drogarnos. Hay padres que se drogan con sus hijos, sí, he sabido de casos, inclusive mamás que se drogan con sus hijos. Son pocos, muy pocos afortunadamente,
pero sí los hay. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La cual recibiste de tus padres. Tremendo, ¿no? Sin embargo, Dios, que es sabio, que es amor, y conforme a lo que Él es, nos ama. ¿De qué manera nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿De qué forma? En Juan 3:16, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice de qué manera nos ama Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, creer en Cristo, no se pierda. ¿Por qué es tan importante creer? Porque si tú lo crees, lo vas a poner en práctica. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hijo, en los infiernos que he habitado, como son la cárcel y la drogadicción, he visto cómo Cristo ha rescatado a muchos, pero caímos hasta el fondo. Hemos sufrido mucho por nuestra necedad, por decir, yo sé lo que hago. Hemos desperdiciado años, muchos años, por nuestra necedad. Cristo nos ha curado de nuestras graves enfermedades, de nuestra vida en pecado. Ha sido nuestro sanador. Estábamos graves, pero es preferible la medicina preventiva. La prevención es un medio eficaz para no caer gravemente enfermo y ser sano y seguir sano. Por eso, tú que estás viendo este video, este es el consejo para tus hijos. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Si te fijas, aquí dice en Proverbios 1:8, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto quiere decir que debemos de instruir a nuestros hijos, papás y mamás. Yo le dije esto a mi hijo: hijo mío, mi hijo, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Dios nos ama. Esto fue de un papá para su hijo. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. No lo consientas. Los dejo hasta mañana. Les envío una bendición de parte de mi Señor, de mi Dios, una bendición grande. Les pido que vayan a esa nueva forma de vida. A ustedes que están en los anexos, a ustedes que están en los anexos, refúgiense en Dios. Ustedes que no han podido dejar las drogas, prueben una nueva fórmula. Ahí la tienen en el paso 2 de Alcohólicos Anónimos. Desde el paso 2 prueben la fórmula espiritual. Ahí tienen psicólogos, ahí tienen médicos, ahí tienen consejeros. Prueben lo espiritual. Chequen sus pasos. Desde el paso 2 se les habla en Alcohólicos Anónimos de ese poder superior, y más adelante se confirma. Dios los bendice. Bendito sea Dios. Los dejo con este cuadro que ilustra cómo nos privan de nuestra libertad las adicciones.